Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que se queden con nosotros con más de las actividades realizadas en el curso Micromachismo y Nuevas Masculinidades. E incluso, extendiendo a un modelo, hay formas de construcción de la feminidad y la identidad de las mujeres que suponen el dominio masculino. Hoy día, que no cuestionan esta subordinación de las mujeres, ¿no? Entonces, tal vez lo que acá podríamos pensar, o sea, si pensamos los micromachismos a través de relaciones de poder y resistencia, podríamos, digamos, traigo algunas definiciones muy escuetas, en el que, por ejemplo, Foucault habla del poder como el modo en el que ciertas acciones pueden estructurar el campo de otras acciones posibles, ¿no? Es el último Foucault, el del sujeto y poder, ¿no? La hegemonía, esto viene de la Chloe Mouffe, es el nombre que le podemos dar a un juego que ocurre en el terreno de la política y cuyas reglas y actores no están nunca predeterminados. Se trata de un proceso abierto en el que las fuerzas del cambio deben esforzarse por construir y controlar la dinámica de ese juego. Recuerdo que la noción de hegemonía es una noción que viene del marxismo europeo occidental, digamos, que fue desarrollada, viene del pensamiento ruso, pero fue desarrollada fundamentalmente por el pensamiento italiano y europeo occidental, como una alternativa a las relaciones de dominación, como una forma distinta de ver esas relaciones. En este sentido, la hegemonía supone una dominación, la hegemonía supone un dominio simbólico antes que físico. No es la coacción física la que permite la hegemonía. El dominio de clase, parece decir Gramsci, para Italia, de la burguesía de los países occidentales de capitalismo avanzado, no es a través simplemente de aparatos policiales, sino que tal vez a través de una producción cultural y simbólica que socializa a los sujetos y los convence, entre comillas, de que ese es el mejor sistema, esa es la forma de vida correcta, etcétera, 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 ¿no? Entonces la hegemonía está más en el dominio de la cultura que del dominio físico, o sea, está más en el campo de la cultura que el del dominio físico, ¿no? Por eso la hegemonía no es tan fácil de transformar a través de la ley. O sea, no basta que los hombres no puedan golpear a las mujeres. El tema es cómo transformar, digamos, estos nodos de pensamiento hegemónico que legitiman el dominio de los hombres sobre las mujeres, la violencia física, la violencia simbólica, la violencia emocional, etcétera, etcétera. El hombre manda, así dicho en términos cotidianos, ¿no? Y lo que mencionaba, digamos, esta interseccionalidad en el sentido de que cuando hacemos un análisis, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un grupo de chavos preparatorianos, ¿no? De una preparatoria del Estado de México, de una zona urbana habitada por migrantes recientes de distintos estados del país, ¿no? Que presenta altos índices, estoy inventando, pero no es tanto invento. O sea, no es un lugar en específico, un lugar como ficcional, aunque cualquier parecido con la realidad es real, digamos, es cierto, ¿no? Con niveles de violencia, de marginación social, etcétera, con acceso a medios de comunicación, con una infraestructura urbana escasa, con problemas también de delincuencia, incluso de crimen organizado, ¿no? Entonces, ¿qué variables, qué dimensiones debo intersectar para entender a esos chavos?
O sea, digo, claro, hay un tema de edad, son hombres populares, urbanos, de migración reciente, ¿no? Que tienen determinados accesos a los medios, a los recursos y al bienestar social y a los recursos sociales, ¿no? Que van a ser distintos si pienso un grupo de hombres profesionales, por ejemplo, de funcionarios del Estado o de hombres campesinos, o etcétera, ¿no? Las dimensiones que se cruzan en la interseccionalidad van a ser distintas. Aunque algunas, vuelvo a insistir, parecen ser fundamentales. Género, raza y clase, en esto insistió el pensamiento feminista y los estudios de género de manera muy sistemática, son fundamentales para pensar la posición de cualquier sujeto y de cualquier colectivo. Pero también está el tema de la nacionalidad, la sexualidad, las edades, además del género, para comprender las relaciones de poder que las atraviesan, ¿no? Que atraviesan ese campo, ese grupo, ¿no? Suponemos que hay alguna agencia social en todos los sujetos, ¿no? Por muy subordinados que estén, que sería la capacidad de acción que habilita y crea en relaciones, que se habilita y crea en relaciones de subordinación históricamente específicas. Hay una distinción que hace Foucault en Sujeto y Poder, en el que dice que si alguien no pudiera decidir ninguna de sus acciones, estaríamos frente a una relación de dominio o de esclavitud antes que una relación de poder. Que el poder supone la capacidad de los sujetos, cierta capacidad de los sujetos en una movilidad, por llamarlo así, de sus acciones, ¿no? Que podríamos leer como una forma de agencia social. Ahora, claro, la agencia social no es una capacidad igualmente repartida, ¿no? O sea, va a haber colectivos y sujetos con menos capacidad de agencia social y con mayor capacidad de agencia social. Sabemos que las mujeres, por el orden de sexo-género, tienen menor capacidad de agencia social que los hombres. No importa la clase, no importa la edad, no importa la ubicación geográfica. Eso es estructural. Pero tal vez podemos decir, claro, pero en este contexto, las personas más jóvenes tienen menor capacidad de agencia social que los más adultos. Y las personas de clases populares, especialmente si no tienen educación formal, tienen menos capacidad de agencia social que gente con mayor capital cultural o de otras clases sociales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la capacidad de acción? Que es una pregunta que uno le puede hacer incluso en una investigación o una intervención. ¿Cuál es la capacidad de acción de este sujeto? En una terapia, por ejemplo. ¿No? Si trabajan o los que han visto lo que pasa con violencia intrafamiliar o violencia de género, a veces el tema con las mujeres que sufren violencia de género es que tienen una capacidad de acción muy limitada. No pueden desarmar el vínculo porque no hay dónde. O sea, no hay otro lugar fuera de eso. Por eso la importancia de las casas de refugio, que es un tema de que el Estado asume, suplementa su agencia social, por decirlo así. O sea, tú no puedes salir de tu medio, nosotros te sacamos. ¿No? Entonces, claro, uno puede hacer la pregunta incluso hasta en una psicoterapia. ¿Cuál es la capacidad de acción de esta persona? ¿Cuál es su agencia social? ¿Cuál es la agencia social de los profesores en una escuela, de las maestras en una escuela, de los alumnos, de los trabajadores en una empresa, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, se pueden ir como... ¿Sí? Yo creo que es muy relevante resaltar esta cuestión, que es una cuestión estructural, porque en gran medida creo que es una limitante para poder comprender el problema desde las instituciones. En el orden de lo común es ordinario que la gente diga, bueno, si no lo dejes por estúpida, o porque le gusta, porque, o sea, si ya sabe que está mal, si le está provocando un daño, pues si no lo dejes por tonta, ¿no? Y seguro que eso le gusta. O todas estas valoraciones simplistas, ¿no? Que reducen a una mirada muy, muy corta respecto a la problemática que padecen las mujeres. Entonces, si sí se acepta esta perspectiva de que es un problema estructural, labrado por siglos y siglos, metido incluso en la cultura por una perspectiva de un papel parasitario que se reproduce en las telenovelas, ¿no? De las mujeres. Entonces, es ir desactivar y reconstruir todo esto es realmente un proceso mucho, muy complejo. Y habría que tener que atender violencia contra las mujeres es carísimo. No es una gripa que se quita con una píldora, sino es parte incluso de reconstruir esta capacidad de agencia, de empoderarla, como se dice ahora.
pero que finalmente está arraigado en todos estos problemas de orden estructural. Claro, incluso uno podría hasta hacer como mapas de capacidad de acción, ¿no? O sea, pensando esta mujer que es madre de 3 hijos, de clase popular, sin educación, y que el marido la golpea incluso y la violencia es tan fuerte que la podría asesinar, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de acción de esta mujer? Claro, que como lo dices tú muy bien, tú puedes decir, no, si te gusta, etc. ¿A dónde voy? ¿Dónde voy con mis 3 hijos? ¿Qué hago si no recibo el dinero de este hombre? ¿No? ¿En qué trabajo? ¿Qué diga mi hijo si trabaja? ¿No? Te digo, eso es un problema real y lo podemos encontrar todos los días. Por eso, acá la acción del Estado es tan importante. Porque el Estado lo que hace es suplementar capacidad de acción. Dice, tú no la tienes, yo te la doto. Donde hay equidad de género o sociedades más equitativas, pensemos las sociedades nórdicas o de Europa del Norte, la acción del Estado ha sido fundamental. No es la única, pero es fundamental. En este caso se nota de manera muy densa, ¿no? Que de los circuitos de violencia, este tipo de mujer no puede salir por sus propios medios. Necesita recursos sociales, colectivos para poder salir de la violencia. Por lo tanto, tiene que haber una voluntad política y colectiva de decir, nosotros vamos a coayudar a que esa violencia se transforme. Claro, uno puede decir que vaya a terapia, etc. Si no se modifica la capacidad de acción, la terapia, ¿de qué transforma? Porque esto tiene que ver con los medios materiales disponibles también. Sería muy bonito que te divorciaras de tu marido, sí. ¿Y a dónde me voy? ¿Y en qué casa voy a vivir? ¿Y en qué voy a trabajar? Son problemas totalmente reales porque tienen que ver con la sobrevivencia, lo básico, ¿no? Y es una dimensión estructural. El tema es que lo estructural, si estamos ante dimensiones estructurales, esas dimensiones estructurales no las pueden resolver los individuos por sí mismos. No quiero decir que sean inválidos, pero hay un elemento de la dimensión estructural que necesita la intervención colectiva que es la intervención estatal. Si no, la estructura permanece. Más allá del tema del cambio cultural, ese tardará, en una de esas no sucede. El tema es que esa mujer ya no sea mujer. Es que esa situación se puede transformar y se debería transformar. Aunque sea muy difícil, es axioma, es como una especie de... es un supuesto básico. O sea, no, por eso los estados modernos se caracterizan por eso. Porque son estados que facilitan, que deberían ayudar al progreso social. No solo a la mantención de las relaciones que existen, como los estados monárquicos clásicos. O sea, son estados preocupados de la pobreza, preocupados de la educación, preocupados de la salud, preocupados de la violencia, preocupados del medio ambiente, preocupados de muchísimas otras cosas. Suponiendo que la acción estatal puede generar bienestar colectivo y social. Preocupados de los derechos electorales y de las elecciones. O sea, preocupados de muchas cosas. Siempre con este supuesto de que las cosas pueden ser distintas a como son. Claro, que es uno de los choques entre digamos, como en algunos registros con la cultura, que parece que la cultura tiende a creer que las cosas son como son nada más, naturaliza esas relaciones. ¿No? Claro, ¿cómo se desnaturaliza? ¿Cómo se desnaturalizan las relaciones de violencia en una comunidad? Yo aprovecho esto para pedirle, si pueden, para mañana, hay un texto de la bibliografía, a los que les haya llegado la bibliografía, si no, me dijo Tania que se las podía enviar. Hay un texto que se llama Rupturas biográficas, que es un borrador que escribí, que creo que puede ser interesante para entender algo de lo que está pasando acá, que son la historia de 4 hombres que se reposicionan frente a la violencia, que ejercen o que viven, ¿no? Porque creo que da pie también a entender que hay pequeñas, no sé si pequeñas, pero hay fisuras en la historia y en las biografías, en las historias individuales y en las relaciones, que a veces permiten modificaciones, digamos, el paso de relaciones violentas a relaciones o no violentas o menos violentas, ¿no? Sin que haya acción estatal ninguna, ni colectiva. O sea, que simplemente está centrado en las historias de vida y en lo que los sujetos pudieron hacer por sí mismos, por decirlo así, ¿no? Que no es una visión optimista, pero trata de rescatar por eso se llama rupturas biográficas de hombres, ¿no? Bueno,
Y la resistencia sería la acción podría entenderse más que sería la acción de los sujetos y las colectividades sobre y desde las relaciones de poder, con el fin de transformar su organización, sus funcionamientos y sus efectos. Tal vez lo que vamos a encontrar muchas veces son primero relaciones de resistencia y luego agencia social, ¿no? O sea, si en las investigaciones sobre violencia contra las mujeres, no es que las mujeres la hayan padecido pasivamente. Ha habido formas de resistencia individuales y comunitarias y colectivas o grupales frente a esta violencia, que no necesariamente se han transformado en agencia social, pero que son el piso para la agencia social, ¿no? O sea, podríamos decir casi como otro axioma, que allí donde alguien se resiste, estamos más cerca de una capacidad de acción que donde alguien no simplemente no se resiste y aguanta las relaciones de poder de una manera como absoluta, por decirlo así. ¿Qué tanto se resiste? ¿De qué modo se resiste? ¿Qué potencia tiene esa resistencia? Son preguntas contextuales. No hay una respuesta, digamos, como estandarizada, ¿no? ¿Cómo se resiste la mujer indígena en una comunidad donde los lazos sociales y comunitarios son muy importantes a la violencia, no solo de su marido, sino que de su familia? ¿Qué hace? ¿Hace algo o no hace nada? Si hace algo, ¿qué es lo que hace? ¿Lo hace sola o lo hace con otros u otras? ¿No? ¿Qué le permite ese hacer? ¿Le permite disminuir la violencia? ¿Le permite resarcir los daños? ¿Le permite evitar las consecuencias más extremas? ¿Cómo la pone a esa mujer en camino a una capacidad de acción? ¿Qué tendría que suceder para que eso se transformara en una capacidad de acción? Digo, estas preguntas son como metodológicas nada más. Podríamos replicarlas en otros contextos con otros sujetos. Bueno, las relaciones sociales en el campo de género y la sexualidad no se organizan con puro poder o pura resistencia, sino que más bien siempre las alternan, ¿no? Claro, si yo investigo la violencia desde los hombres violentos, la investigaría desde el poder, tal vez. Si la investigo desde las mujeres violentadas, podría ser que la resistencia tuviera un lugar más importante, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿qué resistencias hay en el campo de los hombres violentos y qué relaciones de poder hay en el campo de las mujeres violentadas también? ¿No? Entonces, no es un modelo como binario, poder acá, resistencia acá, sino que, digo, eso no sé si lo representa bien, pero trata de ser que el diagrama tiene que ser más bien tridimensional, porque tiene una historicidad, tiene una ubicación espacial, tiene una genealogía, tiene momentos y densidades distintas, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, la violencia, siguiendo con el tema, si podríamos entrar en otros casos, está vinculado, ¿por qué se vincula con el alcoholismo masculino, por ejemplo, en algunos lugares? ¿No? Y hay ciclos de alcoholismo, violencia, alcoholismo, violencia, alcoholismo, violencia, ¿no? ¿Por qué los niños que se han criado siendo testigos y también partícipes de ese ciclo, qué identificaciones elaboran con la identidad, con la masculinidad? ¿Son identificaciones alcohólicas igual que sus padres, por ejemplo? ¿O son identificaciones más bien que resisten a ese modelo? Habría que preguntárselo, creo, ¿no? Bueno, Bonino, yo creo que él crea la noción de micromachismos, y si no la crea es en la que la difunde, al menos en español, pues yo creo que sí la crea, y da esta definición, que son pequeños, casi imperceptibles controles y abusos de poder. Son hábiles artes de dominio, maniobras y estrategias que, sin ser muy notables, restringen y violentan insidiosa y reiteradamente el poder personal, la autonomía y el equilibrio psíquico de las mujeres, atentando además contra la democratización de las relaciones. Dada su invisibilidad, que lo que no es muy claro es qué significa invisibilidad en este contexto, ¿no? Se ejercen generalmente con total impunidad. Son formas de dominación de baja intensidad, dice Luis Bonino, modos larvados y negados de dominio que producen efectos dañinos.
está pensando, él escribe en el contexto de la sociedad española, no se podría pensar que, digamos, hay un avance social de la equidad de género, de la igualdad de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces dice, en ese contexto, estos micromachismos no son los antiguos machismos así como muy destemplados, sino que son formas más sutiles, que reconocen estos límites de censura social, pero que siguen siendo formas de dominio, de descalificación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, pienso que en el caso mexicano parece ser que el machismo es como la configuración cultural más importante para entender las masculinidades, ¿no? Que sería que combina, porque el machismo creo que combina dos rasgos, ¿no? Uno que es el dominio estructural, el macho manda, ¿no? Y la política es de hombre, las empresas son de hombre, la iglesia son de hombre, el deporte es de hombre, los medios de comunicación son de hombre, etcétera, etcétera. Pero también es un modelo exaltatorio, ¿no? Que destaca, releva, valora ciertas características de esa masculinidad, ¿no? Los machos arrojados, los machos conquistadores, los machos agresivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que produce una serie de prácticas sociales. Por ejemplo, pienso en la casa chica, ¿no? Que la casa chica es una confirmación de la masculinidad, de la potencia masculina, ¿no? Hace poco me contaron la siguiente historia. Tengo una amiga que muy cercana a su padre era vendedor viajero, pasaba mucho tiempo fuera de la casa y hace unos años tiene un derrame cerebral, creo, que lo obliga a que lo hospitalicen, está muy grave y casi se muere, etcétera, etcétera. Y entonces en el hospital ella ve a personas que se parecen a ella físicamente pero que nunca ha visto. Y se entera de que el padre tenía otra mujer y tenía 5 hijos con esa otra mujer y que tenía 5 hermanos. Pero el padre, que era como el modelo para ella, como una relación muy importante, aunque conflictiva, porque es una chava feminista, etcétera, etcétera, luego del derrame queda mudo. Más que mudo, pierde la facultad del lenguaje, ¿no? Y entonces este macho con 10 hijos, supongo, no sé cuántos hermanos tiene, pero con muchos hijos, con 2 mujeres, con capacidad económica y también sexual para tener todo este mundo, ¿no? Cuando sucede su declive, pierde la facultad fundamental que es el dominio de la palabra, ¿no? Y queda totalmente destituido. Entonces ella cuenta que con su padre se relaciona de modo mucho más chusco ahora que antes. Como que bromea, se burla un poco, etcétera. Cosas que no habría hecho en otro momento porque, entre otras cosas, el padre no puede responder, ¿no? Entonces, claro, acá hay digamos, si este fuera el modelo del macho, creo que, digamos, me parece interesante la historia justamente por su desenlace también, ¿no? Esta destitución del lugar simbólico que es la pérdida del lenguaje, ¿no? Más que del lenguaje, de la capacidad de habla, que sigue entendiendo, lo que pasa es que ya no puede articular el lenguaje, ¿no? Bueno, este modelo no corresponde necesariamente con el de micromachismo. Estos micromachismos corresponden a hombres que ya no encarnan este macho cincuentero, digamos, o sea, me refiero de los años 50, del cine clásico mexicano, ¿no? Es un tipo más moderno, más urbano, más educado, etcétera, que de todas maneras desplegaría todas estas relaciones de poder con las mujeres. Para Bonino esto está orientado hacia las mujeres. La pregunta sería si los micromachismos también suceden en la relación con otros hombres, ¿no? Yo no creo que sea muy difícil reconocer esto incluso en gente muy joven. A mí me pasa con los alumnos de la universidad que en general los hombres que hablan ocupan el espacio de habla como si ese espacio les perteneciera y las mujeres pidiendo permiso, aunque digan puras estupideces. O sea, que les pertenezca no es garantía de que digan 2 cosas coherentes, pero hablan,
porque son señores, ¿no? Algunos de ellos tienen un tono, no evidentemente, pero sí perceptible de desdén cuando hablan las mujeres, ¿no? Sí, pero eres mujer. Es como si dijeran, es interesante lo que dice, pero eres mujer. Tuviera un defecto eso que estás diciendo. No fuera una palabra plena, ¿no? Que yo creo que entra en este campo. Claro, ninguno puede decir ni se va a atrever a callar a sus compañeras. Ninguno. Eso no es, digamos, no lo he visto y no creo que sea pensable en este contexto. Pero sí a chingarla. Chingaquedito, como dicen en la calle, ¿no? Hablan las mujeres y los hombres conversan entre sí, es una práctica habitual en los salones. Cómo se distraen. Cuando hablan ellos, estoy generalizando, ni todos los hombres ni siempre, ¿no? Cuando hablan ellos quieren la atención, cuando hablan las mujeres pierden la atención. Yo he hecho una prueba, digamos, sensible a estos temas y también para chingar quedito, de perder la atención con este tipo de chavo. O sea, que yo como profesor no pongo atención, ¿no? ¿Y qué genera en él? Y prestar más atención a las mujeres. Presto atención igual a todo, pero trato, digamos, no creo que sea ¿no? Y cómo el restar atención los perturba su intervención, como que los deja en el vacío, ¿no? Sí, ahí en este texto de Micromachismos de Bonino hay como unos ejemplos muy interesantes porque precisamente habla de cómo ya no manifiestan el machismo burdo porque socialmente estarían como muertos, pues. Pero sí en estos micromachismos, en cómo, por ejemplo, en una discusión de pareja heterosexual, en donde ella tiene la razón en la discusión, al final el discurso de él es, bueno, pero es que no te explicas, ¿no? O sea, como que de todas formas es ponerse por encima, ¿no? O como en estos también micromachismos en una película y en donde él es como muy sensible y también llora con la película, ¿no? En donde nada más ese sentimentalismo parecería que lo ponen del lado aliado de las mujeres, pero más bien es en una cuestión más como actoral, ¿no? En donde de todas maneras hay como todo pues como toda esta esencia de misoginia, ¿no? Y de desdén, pero que lo actúa, ¿no? Como haciendo parecer que él es como muy claro, incluso está pensando solidario. ahora que lo mencionan, que lo que se conoce como techo de cristal en las carreras profesionales de las mujeres, ¿no? Clásico, digamos, no pasan, no hay nada que lo impida, pero curiosamente no pasan del mando medio. No sé, porque para arriba los dioses y para abajo la gente, ¿no? Ese techo de cristal está lleno de micromachismo. Cuando una mujer se postula a un cargo, a mí me ha tocado verlo en la universidad, nadie le dice que no porque es mujer. No es posible decir eso hoy día. Antes sí, hoy día no. Pero comienza toda una práctica institucional que no digo que sea consciente, digo que es pero bastante efectiva, que la descalifica, la hace como aparecer como alguien menor, ¿no? La infantiliza, ¿no? La vuelve es un poco histérica, etcétera, etcétera, que comienza a bajar su perfil, baja el perfil, baja el perfil. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades realizadas en el curso Micromachismo y Nuevas Masculinidades. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.